Muy buenas tardes, bienvenido a Army Patrio. Hoy tenemos como invitado a José Luis Sánchez y a la señora Idolidia, que colaborará conmigo hoy en este video. Hoy hablaremos desde la llegada del chavismo de 1999 en adelante. Todo lo que ha pasado. Empezaremos la historia de todos los desaparecidos y todos los crímenes que han cometido el gobierno chavista. Bienvenida, señora Idolidia. Bienvenido, José Luis. Gracias. Bueno, José Luis no nos va oyendo, pero nos escucha. Oh, sí, estoy aquí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, continúa, Víctor. Para empezar, hay que empezar desde las elecciones de 1998, cuando ganó Hugo Rafael Chávez Frías, el 6 de diciembre. Él se juramenta el 2 de febrero de 1999 y muchos meses después, en diciembre, ocurre el primer delito del chavismo con la famosa tragedia de Vargas. Cuando las Fuerzas Armadas, 3 días antes del 15 de diciembre, le informaron a Hugo Rafael Chávez Frías que cancelara la elección para aprobar, mejor dicho, la Constitución. Y Chávez sale con su famosa frase hacia los militares de primero la Constitución y después el pueblo. Los registros de la tragedia de Vargas dice que empezó el 14 de diciembre, cuando es totalmente falso, dado que la tragedia empieza el 12 de diciembre y el referéndum para aprobar la Constitución se hizo el 15. Desde ahí en adelante se empezaron a cometer muchos delitos que ni los medios de comunicación ni la sociedad civil se enteraron, dado que muchos de esos delitos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado y por mí lo hicieron en la noche, como desaparición forzosa, ajustes de cuenta, y los empezaron a pasar como delincuentes en enfrentamiento entre bandas. Empiezo desde ahí porque José Luis era colaborador civil en los rescates. ¿Qué opinión tienes tú, José Luis, sobre la tragedia de Vargas y todo lo que ustedes, aquí yo tengo una desventaja porque yo soy cubana y yo quiero estar con ustedes hoy aquí porque hay muchas partes de la historia de mi país que no se conocen en el mundo, pero también me quedé sorprendida en el pasado cuando ustedes estuvieron en mi canal y comenzaron a hablar de este desastre en Vargas y me dijeron que era una tragedia donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y entonces, por eso es que yo dije, yo quiero estar con ustedes el día que ustedes vayan a hablar de ese tema, porque yo nunca había oído hablar en estos últimos años en que tanto uno ha tenido que estudiar la historia de Venezuela y lo que ha pasado en Venezuela, por lo menos en mi caso como periodista, nunca oigo que se recuerda eso y por eso es que yo dije, bueno, pues yo quiero estar con ustedes porque yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes para yo entender mejor y como mismo entenderlo yo, muchas de la gente que nos siguen. Así que, bueno, pues ahora yo creo que ya tú querías que José Luis te secundara en este tema, así que yo los escucho a ustedes. Sí, el tema de Venezuela. A ver, vamos a catalogar las cosas por su nombre. Los primeros delitos de lesa humanidad cometidos por Chávez ocurren en la tragedia o lo que se conoció como la tragedia de Vargas, donde ocurrieron varias cosas que son delicadas, incluso de mencionar, porque si bien es bien cierto lo que dice Víctor, pero a eso hay que sumarle varios detalles importantes. Por ejemplo, a Venezuela llegó una comitiva militar de rescatistas enviados, por ejemplo, por México.
que realmente fue un batallón del ejército mexicano, que ellos llegaron a Venezuela, específicamente al estado Vargas, con una sola orden. La orden que ellos tenían era poner orden, valga la redundancia, en todo el desorden que existía. Entendamos que cuando ocurre la tragedia de Vargas, no solamente está el tema del deslave producto de las lluvias, sino también está el tema de que toda esa zona quedó devastada y carente de servicios básicos. No tenían agua, no tenían luz, el acceso a las medicinas, a la alimentación era muy complicado. Era como un territorio de nadie, donde iba a imperar la ley del más fuerte o del más atrevido, digámoslo de esta manera, por decirlo de manera suave, ¿no? Y el ejército mexicano, así como bien lo dice Víctor, también acometió ajusticiamientos. Yo tuve la oportunidad lamentable de ver ese tipo de cosas, porque como bien lo dijo Víctor, yo estaba colaborando en términos de rescate a nivel civil, y dentro de todo ese proceso de rescate que estábamos realizando, estábamos protegidos por las Fuerzas Armadas. Y pude ver cosas que yo no le deseo a nadie que pueda ver nunca en su vida. Pero yo quiero aclararme con ustedes. Bajo la tutela, la aprobación. Y quiero aclararme con ustedes en algo. Te escucho. Sí, quiero aclararme en algo. Me decía Víctor que este desastre es por un problema de un desbordamiento o de un alud que hubo en la zona. Porque las imágenes, se ve ahí el desastre total. A ver, más que un desbordamiento, hay que explicar qué fue lo que ocurrió realmente. Lo que ocurre en Vargas fue un deslave. Básicamente ocurrió un fenómeno de licuefacción de la montaña. En este caso, el estado Vargas es el litoral central donde están las playas de la capital. Y lo que ocurre allí es que todas las montañas que dan hacia el mar se vienen hacia abajo. Y eso trajo rocas, barro, escombros, piedras, árboles que arrancó, o sea, un sinfín de cosas que generaron desastres. Para que tengas una idea, de Olivia, edificios de 10 pisos, la altura hasta donde llegó el barro, estamos hablando de hasta un tercer, cuarto piso. Ese fue el nivel de deslave que hubo. Un nivel de destrucción importante. Entonces, evidentemente, eso devastó mucho de la infraestructura existente y comprometió, evidentemente, la calidad de vida de muchas personas. Y de ahí se deriva todo lo demás que ocurrió en términos de muchas personas que pierden la vida producto del deslave y muchas otras personas que pierden la vida producto de todos los desmanes que se cometieron bajo el auspicio del mismo gobierno en ese momento, que era Hugo Chávez Frías. Es que, José Luis, la orden de Chávez hacia Vargas fue decretar a Vargas como un estado de guerra y le dio luz verde a los cuerpos de seguridad y a las Fuerzas Armadas a cometer esos delitos. Ya siguiendo con el tema, mucha gente llega y dice, no, pero los medios de comunicación, ¿por qué no nombraron o no dijeron nada sobre esos delitos? Y yo les digo, ¿cómo los medios de comunicación iban a hablar sobre ese tema si los medios de comunicación estaban con la parte, como se dice, social de ayudar a las personas? Después de las 7 de la noche en adelante, ningún medio de comunicación ni ningún cuerpo civil, aparte, solamente la protección civil, eran los autorizados, pero hasta cierto tiempo, para entrar a la tragedia. De las 7 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, los militares tomaban el control junto con la antigua DICIP, que ahorita es el SEBIN, y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ahí fue cuando se hizo todo el desmán, que inclusive, Idolidia, y esto quiero que lo sepa la gente, es un tema muy delicado para mí, pero tengo que decirlo, yo vi cómo ajusticiaron a 20 personas delincuentes, porque estaban saqueando, estaban robando y todo eso. La misma DC
y parte de la Guardia Nacional y de la Policía Naval de la Armada de Venezuela le dieron tiros de gracia a 20 ciudadanos. Porque tú eras militar y tú fuiste, como te tocó como militar, a ir allí, y Víctor, José Luis explicó que como civil, pero allí había superiores que eran los que daban esas órdenes. Claro, habían superiores. Inclusive yo cargaba la radio, yo cargaba 3 radios en mi posesión, que era una radio que era por la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa y la Comandancia General del Ejército. A mí me llegaban primero las órdenes y yo se le informaba al capitán o al teniente que estaba superior mío. Bueno, cuando a mí me llega la orden de declarar a Vargas en zona de guerra, no había ningún oficial superior y a mí me llama el comandante de la policía militar de esa época y me dice: de Abreu, como tú eres el único oficial de la policía militar que está ahí en esa zona, tú a partir de ahora eres el comandante de todos ellos. Da la orden porque es un decreto presidencial. Esto no va a salir a la luz pública, no te preocupes. Y de verdad, yo le pregunté a familiares y amigos y ninguno se enteró de esa, ni siquiera militares que estaban en Fuerte Tiuna se enteraron de ese decreto. Porque solamente los ejecutaron allí mismo, en aquella misma área los ejecutaron. Los ejecutaron y los metieron en un container, le echaron gasolina y les prendieron candela, y los mendigos que todavía estaban por ahí por el frío, porque todavía estaba lloviendo, pensaban que los militares y los policías habían prendido fogatas para que ellos se calentaran. Pero resulta que no eran fogatas para que esa gente se calentara, sino que eran desaparecidos por la tragedia. Era para evitar, y todavía de la tragedia de Vargas se contabiliza y hay un cálculo de más de 1,000 desaparecidos. Y fíjense que la tragedia de Vargas fue en el 1999 y todavía no se sabe sinceramente no se sabe cuántos desaparecidos, y cuántas personas murieron, porque uno dan que si 800, otro dan que 1,000, otro dan 2,000. Lamentándolo mucho, Chávez evitó que las agencias encargadas de llevar el control dieran o supervisaran las cifras. Es tanto así que en la morgue de Bellomonte ni los medios de comunicación podían acercarse a menos de 2 cuadras. Ellos grababan a 2 cuadras de la morgue de Bellomonte. Entonces, desde ahí, como dije temprano y como lo dijo José Luis, desde ahí empiezan los crímenes del chavismo. Más adelante empieza el famoso intento de golpe de Estado hacia Chávez en el año 2011. Pero yo quiero preguntarte algo, Víctor, y discúlpame porque es tu programa, pero como yo soy la que no conozco bien la historia, pues yo te pregunto en la medida que tú vas explicando. Porque bueno, es tu canal, pero lo estamos haciendo a modo de conversación pública. No se preocupe. ¿Quién fue el que dio esta orden? O sea, esta orden, este decreto viene de pasar por las armas a todo el que de una manera o de otra se considerara que había cometido algún delito, porque me imagino que era por eso, ¿no? Por el saqueo y demás. Pero ¿quién dio esta orden? ¿Hugo Chávez o el general o el militar de alto rango? Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. Es el único que podía dar esa orden. El único que tenía el poder en este momento de dar ese tipo de órdenes era él, como comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿Y qué es la DICIP? La DICIP es actualmente el SEBIN, era la policía de inteligencia. La policía política de Venezuela. Que cuando aquello se llamaba DICIP. DICIP. Ahora, esto que pasó ahí, el mando de silencio sigue sobre ellos. Nadie nunca ha denunciado esto en ningún lugar. No, eso todavía sigue bajo silencio. Por eso ya muchos oficiales que estuvieron activos en esa época, han dicho que cuando caiga la dictadura venezolana y se empiecen a destapar los libros históricos desde el 99 en adelante, mucha gente se va a dar con una piedra en la boca porque mucha gente defendió a Chávez. Los venezolanos
que tenían de 17 años en adelante, en esa época, que tenían 17 años en esa época, se deben que recordar cuando Chávez en una cadena nacional llegó y dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Y ahí está. Igual que Fidel Castro lo dijo en Cuba también, hemos vencido a la naturaleza nosotros la vamos a vencer. Ahora, entonces tú decías algo interesante y es que todo ese desastre y toda esa situación no se podía, la prensa no pudo cubrir todas estas barbaridades porque lógicamente a una hora determinada ya allí no podía haber prensa ni podía haber nadie. Era como claro, lo que pasa es que, Idolía, para ese en el estado Vargas, aparte de haberlo decretado zona de guerra, se decretó también estado de excepción, que significa que se eliminaron todos los derechos constitucionales y se decretó toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Entonces, basado en todo esto, cuando un estado determina que hay un estado de excepción, evidentemente las garantías constitucionales quedan suspendidas y de ahí puede pasar lo que sea. O sea, en Vargas ocurrieron violaciones. Cuando hablo de violaciones, estoy hablando no solamente de violaciones al haber asesinado personas, sino estoy hablando de violaciones físicas en todo el contexto de la palabra. Es abuso de mujeres, abuso de niños. Todo eso ocurrió en el estado Vargas en esa época. Bueno, y a raíz de ahí, Ido Lidia, Chávez se le ocurre para como tapar su metida de patada en Vargas, de crear los círculos, el famoso Plan Bolívar, o el famoso Plan Bolívar 2000. Correcto. Sí, porque, o sea, el Plan Bolívar fue unos meses después de la tragedia de Vargas. Fueron, creo que fue 2 o 3 meses después. De este crimen. Y ya en el 2000 el Plan Bolívar era un hecho. Claro, que era para utilizar a las Fuerzas Armadas para cortar el pelo, vender verduras, vender carne, limpiar monte. Él empezó a utilizar las Fuerzas Armadas para quitarle prácticamente la moral, que se la quitó, porque empezó a utilizar a los militares. Yo bastantes veces tuve que ir a cortar monte en el Cementerio General del Sur y del Este. Yo vi a compañeros míos que en vez de estar prestando servicio a alguna institución o a los damnificados en el poliedro o en el poliedrito, los mandaban a cortar pelo o a vender papa en el mercado de Sabana Grande o en el mercado de Petare, y así sucesivamente se crearon, a raíz de que Chávez crea los círculos bolivarianos, el Plan Bolívar 2000, ese era el plan, él decide crear a los círculos bolivarianos, que era como para ya meter a los militares dentro de los cuarteles y que los círculos bolivarianos se encargaran de la parte social, pero le dio el poder, le ordenó, mejor dicho, al comandante general del ejército de esa época que entregara armamento al 23 de enero, al Valle, a Coche, a Petare, y así empezó a armar a los círculos bolivarianos para que sean su guardia de respaldo, por si algún momento los militares se alzaran en contra de él por lo que pasó en Vargas. Dime, José Luis. En pocas palabras, para que se entienda mejor, le dieron a delincuentes, los armaron y convirtieron eso en grupos armados al margen de la ley, pero con no, José Luis, estamos teniendo problemas con la comunicación. Estamos teniendo problemas, José. Él no oye. Vamos a bajarlo. Allá. José Luis, no te... Por el mismo gobierno. Tuvimos problemas contigo, José Luis. Se te pegaba el audio. Bueno, para seguir. Entonces Chávez le da ese poder
que creo que por ahí se viene la idea de José Luis, de armar ese grupo, armar delincuentes, más de los que estaban, inclusive lo armó mejor que el ejército. Los delincuentes tenían fusiles que ni siquiera la Guardia Nacional tenía. Inclusive en el 23 de enero habían ametralladoras .50 que la Guardia Nacional no contaba con esas ametralladoras, solamente el ejército venezolano. Entonces Chávez le empezó a quitar el poder a la DC, al cuerpo técnico de policía judicial, a la policía metropolitana de esa época, antes que la eliminaran, y a las mismas Fuerzas Armadas, y le empezó a dar el poder a los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos, que actualmente empezaron a cambiar los nombres y actualmente son los famosos colectivos, empezaron a tomar, como le digo, el control de ciertas zonas de Caracas. Llámese el 23 de enero, en Petare, en Catia, en Chacao, Chacaíto, Baruta. A pesar que Baruta es un municipio muy tranquilo por ahora, pero hay ciertos círculos bolivarianos o ciertos colectivos que todavía controlan Baruta y que controlan Chacao y Chacaíto. A raíz de ahí, Chávez empezó a erradicar más sus políticas. Es tanto así que genera el problema o el vacío del 2011 cuando él decide en un programa de televisión con un silbato como si fuera un árbitro de fútbol a votar a todos los directivos de PDVSA. Ahí se unen todos los partidos democráticos, entre comillas, Acción Democrática, COPEI, el MAS y todos esos partidos, bajo la tutela, o mejor dicho, bajo el consejo de Fidel Castro, de hacer una huelga general. Y se crea lo que pasó el 11 de abril del 2011, que fue la masacre del Puente Yaguno, a donde se ve completo, a donde los círculos bolivarianos, hoy mal llamados colectivos, disparaban a mansalva a los manifestantes que iban al Palacio de Miraflores pacíficamente. Hay imágenes sobre eso que son muy fuertes y por eso no se pueden pasar aquí, pero si las buscan... Es horrendo lo que me estás diciendo. Puente Yaguno. ¿Y cómo se escribe Puente Yaguno? Con doble L. Sí, con doble L. Voy a ver si hay algunas imágenes acá mientras tú conversas y yo, bueno, pues... Una de las imágenes más famosas de Puente Yaguno es cuando le dan un disparo a una muchacha y la imagen se ve la muchacha con el disparo en la cabeza y un muchacho la está cargando. Esa es una de las imágenes. También hay una imagen de Puente Yaguno a donde Nicolás Maduro está disparándole hacia los manifestantes. Mucha gente me empezó a decir, no, que eso fue un golpe de Estado. Yo le dije, espérese un momento. Si hubiera sido un golpe de Estado. Eso fue en el mismo 2000, ya en el 2000. No, ya son del 2001. De 2001. De ahí en adelante ya empiezan todos los, en verdad. Desde es 11 de abril del 2011. Ajá. De ahí, del 2011 en adelante, desde el 11 de abril del 2000 en adelante, es donde empieza ya a erradicarse más los crímenes contra el pueblo venezolano. Ahí pero esto que ocurrió en el Puente Yaguno fue en el 2011. Sí, ese que usted acaba de señalar, ese es Nicolás Maduro disparando. Ese es Nicolás Maduro disparando. El pistolero, le dicen, dice este artículo, el pistolero en Venezuela. Dice el artículo, lo llama así, el pistolero en Venezuela. Bueno, ahora cuando cambié ya no se quitó la imagen. Pero ese es Nicolás Maduro. O sea que ya desde esa etapa él estaba bien definido quién era esa bestia. Pues sí, ya estaba bien decidido y por eso él, inclusive había un fiscal de la República que se llamaba Danilo Anderson, que no mete preso a Nicolás Maduro, pero sí mete preso a 3 más que están ahí, que cuando se ve en el video, sí se ven claramente que están disparando. Sí, mira, aquí por ejemplo, aquí hay uno que se ve, o sea, hay varios, la imagen está recreada, asesino, ponen aquí, y Nicolás Maduro la otra flecha, o sea, y aquí hay algo más acercado, sí.
Ya desde esa fecha, esta bestia, bueno, ya él había estado en Cuba preparándose y adoctrinándose por el régimen comunista, ¿verdad? Sí, es que él estudió en Cuba. Él estudió El allá en Nañito Cuba. López, sí. Entonces, había un fiscal que mete preso a 3 pistoleros que aparecen, que no aparecen en esa foto, pero más atrásito, sí están atrás de Maduro, están. A Maduro le han querido tapar la cara poniéndole ciertas imágenes montadas sobre esa foto. ¿Qué es lo que pasa? Que sale la justicia chavista y libera a esos pistoleros. Pero, oh casualidad, el fiscal, queriendo hacer su trabajo, vuelve a abrir el caso de Puente Llaguno. Y sale Chávez en un tono como, la gente lo tomó como gracioso, pero el que entiende que fue una amenaza. Cuando él llegue y dice, mira Danilo, yo te quiero mucho, pero deja el caso del Puente Llaguno y del 11 de abril ya cerrado. Eso ya pasó, no nos importa. Como el fiscal llega, Chávez lo dijo un domingo, el fiscal el lunes llega y dice, señor presidente, en Puente Llaguno, el 11 de abril del 2011, se cometieron crímenes contra un pueblo que estaba pacífico y yo no puedo dejar un caso así. Yo vuelvo a abrir el caso. El fiscal lo dice el lunes, él tenía custodia, guardaespaldas de la DC y como era profesor universitario el fiscal, un día, el jueves, y sí, pasando unos días, después que el fiscal dice eso y después de la amenaza de Chávez, a pesar que la gente no lo tomó como amenaza, resulta que al fiscal Danilo Anderson le quitan la escolta y pasa a 200 metros de una alcabala de la Policía Judicial y de la DC, el auto a donde él viajaba explota y asesinan al fiscal. Nunca se investigó la muerte de ese fiscal. La única excusa fue que fue con explosivos C4. Y yo le quiero decir, y todo aquel experto militar sabe, porque ellos habían dicho 1 kilo de explosivos C4 debajo del vehículo. Y yo le dije a más de uno, 1 kilo de explosivos C4 manda por las nubes 2 cuadras. ¿Cómo demonios esa camioneta se incendió y quedó entera, solamente quemada? Y el fiscal muerto. A mí que no me vengan con tonterías, porque a 200 metros de una alcabala, menos de 50 gramos, volaba a esos policías también. Es otro de las tantas barbaridades en tu país, porque veo que siguen quedando sin respuesta, que los criminales siguen disfrutando la vida. Sí, lamentándolo mucho, en Venezuela ha pasado tantas cosas que los medios de comunicación han decidido quedarse ciegos, sordos y mudos por temor. Por lo mínimo un medio de comunicación como Globovisión, muchos años, en el 2012, 2013, ha sido atacado con bombas. Entonces, por eso que a veces los periodistas tomaron la precaución de ya no publicar nada en contra del gobierno. Es tanto así que, fíjese, señora Idolidia, desde el año 2011 al 2019, sin contar 2020 y 2021, han habido en Venezuela 76.526 protestas. Y la gente dice en el mundo que el venezolano nunca salió a la calle. A donde en un solo año, como el año 2014, hubo más de 1.854 detenidos. Y de esos detenidos del 2014, nadie sabe dónde están esos detenidos. Y masacrados también, ¿eh? Por lo mínimo, hay un capitán de la Guardia Nacional que lo metieron preso, si no, lástima que José Luis tuvo problemas, se tuvo que salir. Si no mal recuerdo, ese capitán ya lleva como 4 o 5 años detenido, el capitán Guanipa, a donde la información que me dan y que me dio un informante, un cooperante, un patriota, es que le partieron la columna en 2. Es tanto así que el foro internacional penal y ha querido entrar a la tumba para ayudar o para verificar el caso de los presos políticos y el gobierno no ha querido.
Ya volvió José Luis. José Luis. El comandante Caraguipano, algo así se llama él. Guadalupano. Este es uno de los casos más delicados, por darle un adjetivo suave, que tiene Venezuela con respecto a las agresiones físicas a las cuales ha sometido el gobierno a individuos que se han atrevido a alzar la voz en contra de esto, para decir que lo que están haciendo está mal. Y el pobre hombre, mira, o sea, está en una situación muy precaria y no me atrevo a decir si los próximos años por venir él estará en este terreno o en este plano con nosotros, la verdad. Bueno, yo esta parte ya de 2011, sí, donde yo trabajaba, sí tuve, bueno, ya sí estuve muy de cerca. Incluso yo recuerdo que un periodista que vivía en Caracas y trabajaba para Radio Martí, Alejandro Marcano, es muy conocido en Miami porque, bueno, él también hace trabajos periodísticos en otros canales y emisoras. Él se tuvo que exiliar, él se vino acá a Miami. Y la situación inclusive, con los periodistas se puso muy fuerte, muy fuerte. Inclusive, Idolidia, hay también otro caso muy emblemático, que es el del general Rivas, algo así. El general Rivas, no se ha sabido nada más de él. Que el chavismo, el gobierno, estrelló una camioneta enfrente a su casa porque el general tuvo los testículos para salir con un fusil y decirle a los carajos del SEBIN y toda esa gente, vengan a sacarme de mi casa para ver si son hombrecitos, con un fusil en mano. Como nunca pudieron, le estrellan un auto, una camioneta en la casa y se hacen pasar como heridos y el general sale y cuando sale ahí es donde lo capturan. A él se lo llevan caminando muy bueno y resulta que al año o a los 2 años que lo liberan con una dislocación de la columna, si no me recuerdo, José Luis. Inválido. Y sale caminando con un bastón. Yo recuerdo en alguna ocasión, alguna comunicación con su familia. La situación de Rivas fue una situación que, bueno, el mundo entero. A mí, en el plano personal, ya yo se lo he dicho a ustedes en varias ocasiones, lo que más me ha marcado ha sido, porque fue con quien tuve el vínculo directo. Había otros en la emisora que trabajaban en el vínculo con el caso de los líderes de la oposición, pero yo con quien mantuve un vínculo muy directo a través de las redes sociales, ellos me mandaban sus teléfonos, fue con los jóvenes, con muchos jóvenes incluso que estaban acampados frente a las oficinas de la ONU. Ya les dije aquí en alguna ocasión que entrevisté a algunos de ellos que estuvieron presos y que incluso fueron torturados. Me relataron las torturas que vio allí y las que ocurrieron contra ellos. Y de verdad que fue un capítulo muy duro, muy difícil, que yo en realidad, bueno, recuerdo, hay muchos jóvenes de ellos que ya no están en Venezuela, otros no, perdí todo tipo de comunicación con ellos. No sé si forman parte de los desaparecidos, no sé si forman parte de algunos que están allí en Venezuela, pero que finalmente pues no me he podido comunicar más con ellos. Sí supe de algunos que se fueron a Colombia, que pudieron ir hasta Colombia, pero estas imágenes y esta situación me tocó vivirla muy fuerte, muy fuerte. Dime, José Luis, que quería hablar y yo seguía hablando. No, tranquila. Ya, lo que decía del general Vivas es que el general Vivas regresa a su casa no solamente caminando con un bastón, sino también con varias costillas fracturadas, un brazo fracturado, evidentemente con lesiones cerebrales producto de los coágulos de sangre que se le hicieron, de los golpes que le dieron.
Estamos hablando, Lidia, de un señor de una edad considerable, o sea, no era ningún muchachito, no era un individuo como Víctor o como yo, que a lo mejor podemos soportar un poquito más. Era una persona mayor y lamentablemente le hicieron mucho daño. ¿Él todavía vive allá o él finalmente consiguió exiliarse? No, él todavía está en Venezuela. Él vive en Caracas, en Prado del Este. Sí. La situación en Venezuela en estos momentos debe ser tan precaria como la de Cuba, casi, ¿verdad? Yo creo que hasta peor. Yo me atrevo a decir que está peor, exacto. Yo creo, inclusive, y Lidia, tú pasaste ahí la imagen de un muchacho, un joven de 17 años que muere en el 2017 en una de las protestas, y él deja un mensaje muy bonito que llega y dice: la lucha de unos pocos es la libertad de todos. Ese es un muchacho que con una bomba lacrimógena que le dispararon a quemarropa, a pesar que el gobierno dijo que fue la misma oposición, ese mismo, Neomar Lander, que fue la misma oposición la que lo hizo. Y cuando uno busca la imagen, pone el nombre de ese niño, este es otro caso bien triste, el de ese muchacho, y lo pone muerte de Neomar Lander en su buscador, se ve como la bomba lacrimógena le abrió el pecho en dos. Le abrió el pecho en dos. Y el gobierno de Nicolás Maduro, empezó a decir que fue la misma oposición quien lo hizo. Qué cínico. También hay un caso de un concejal que estuvo preso en el Helicoide, la sede del SEBIN, a donde lo torturaron tanto lo torturaron, que lo lanzaron por una ventana. Y el gobierno empezó a decir: no, es que él se quiso escapar. Y por eso se lanzó por esa ventana. Y todo el mundo llega y dice, ¿cómo es posible que si él está en un pasillo sentado, él debió haber estado esposado y él está sin esposa? Cuando le hacen la autopsia, resulta que él no muere por la caída, sino por tortura. Que ese es otro de los casos de crímenes de lesa humanidad por el cual quieren enjuiciar a Nicolás Maduro. Por lo mínimo, este muchacho que usted tiene ahorita en pantalla, él se desnudó completamente y con unas flores en la mano y con la Biblia empezó a decirle a los guardias nacionales que no disparen, que ellos están protestando pacíficamente. Y los guardias nacionales, como ustedes ven en la espalda, lo dejaron como un colador. No lo mataron, pero lo dejaron como un colador. Imagínense tener en su cuerpo más de 1000 perdigones de plástico, lo doloroso que es. José Luis. Aquí también, bueno, déjame ver la otra foto que está aquí, que es este señor era un líder político de algún grupo. No, son manifestantes que inclusive hay imágenes, o que por las manifestaciones José Luis tiene mejores datos porque él estuvo en las manifestaciones, yo ya no estaba en Venezuela, pero hay imágenes a donde se ve a la Guardia Nacional golpeando a gente de la tercera edad con las escopetas, con sus armamentos. Se ve a una mujer, Guardia Nacional, encima de una ciudadana, una abogada, golpeándola con el casco. También se ve guardias nacionales montados en la moto, pisoteando a los estudiantes en el piso como si fueran animales. Y el gobierno y la oposición se ha quedado callada porque hay que decir la verdad. La oposición, Juan Guaidó, Capriles Radoki, Leopoldo López, la esposa de Leopoldo López, todos ellos se han quedado callados. Ellos mucho hablan, pero cuando de repente ellos terminan en una mesa de diálogo y ya todo eso se olvida. Ya todo eso se olvida. Todo lo que vivió Venezuela desde el 1999 hasta el 2000 o 2019, que es el registro de todas las protestas, y eso ya nadie se acuerda de eso. Y es lo que mucho, por lo mínimo aquí en Ecuador, la gente llega y nos dice a nosotros los venezolanos, es que los venezolanos son cobardes y nunca han salido a protestar. Yo quisiera saber
si con estas imágenes el venezolano ha sido cobarde, si inclusive cuando liberaron a Leopoldo López, o mejor dicho, él se escapó misteriosamente, hay una imagen, lo que pasa que no me dio chance, no la pude conseguir, mejor dicho, a donde se ve que desde la base aérea La Carlota en Caracas le están disparando a quemarropa a un muchacho como de 18, 19 años. Y esa imagen dio la vuelta al mundo, pero como lamentándolo mucho, los organismos internacionales se hacen los locos. Y por eso, lamentándolo mucho, Venezuela no ha podido salir de esas dos dictaduras, la de Chávez y la de Nicolás Maduro. Todos son jóvenes, mira todas estas imágenes que estoy poniendo. Fíjense que nada más que yo puse en el buscador manifestaciones en Venezuela y todo, es lo que yo te decía, que estos jóvenes, muchos de ellos incluso, como bien vimos ahorita, la cantidad de desaparecidos, porque todo esto viene a raíz de las informaciones que salen de los desaparecidos en Venezuela. Y que yo, bueno, pues quise conversar con ustedes de este tema. Es algo espantoso. Ahora, si José Luis quisiera hablar también de esa parte de la lucha de los estudiantes y de los jóvenes que él, bueno, pues lo vivió en carne propia. Estamos teniendo problemas. Bueno, tuvimos problemas con José Luis. Sí, pero que te decía, Víctor, que ya tú en esa etapa tuviste que salir de Venezuela. Tú decidiste irte porque viste que peligraba tu vida. Para mí es sensible, porque me trae muchos recuerdos. Tenemos problemas con la transmisión, José Luis, no te escuchamos. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar, José Luis. Que te decía, Víctor, que en esa etapa tú dejas Venezuela por un problema de seguridad personal o por un problema de cuestiones de buscar un poco de, bueno, no sé, ¿cuál fue la razón que te... Ya tú habías dejado Venezuela en esa fecha de esto que está pasando en estas fotos más recientes. Claro, yo en las protestas del 2010 en adelante no estuve, pero sí tengo amigos todavía dentro de las Fuerzas Armadas y amigos, y por supuesto mi familia vive en Venezuela. Por eso se me hace un poquito difícil hablar del tema, pero aquí estoy arriesgándome. No, o sea, yo lo que quiero saber es que tú decides irte de Venezuela por presiones y situaciones personales. Ahí viene el caso. Un amigo militar que todavía está activo, él llega y me dice a mí, compadre, le aconsejo, ya como usted se sacó el pasaporte, su esposa está embarazada, le aconsejo que se vaya de Venezuela, porque a Chávez lo están asesinando. Yo no le paré mucha pelota, pero como vi que él insistió tanto, yo decidí en diciembre del 99 salir de Venezuela. Justamente el 12-13 de diciembre yo salí de Venezuela. Yo llego aquí a Ecuador el 16 y ya cuando empiezan todas las protestas y todo eso, yo todo preocupado me empiezo a comunicar con ciertos amigos allá que son todavía, bueno, ya muchos ya están retirados, pero los que ya quedan, ellos me dicen que la cosa en los cuarteles estaba muy fea, porque los militares no querían salir, pero, como existe el bendito pero, la mayoría no eran militares venezolanos, sino militares cubanos, iraníes que ya habían llegado a Venezuela y de otras nacionalidades, porque no hablaban el español. Entonces, me confirmaron que muchos de los secuestrados o de los detenidos fueron llevados hacia la tumba y la otra parte hacia Fuerte Tiuna. ¿El helicoide y la tumba es lo mismo? Sí, la tumba queda... mira, Idolivia, para hacerte claro, vamos a ponerte. Este es la tumba, este es el helicoide, ¿verdad? Y la tumba queda 5 pisos más abajo del helicoide.
En la misma instalación, pero en el sótano. Más abajo. ¿Por qué? Porque el helicoide iba a ser un centro comercial y la tumba eran justamente los parqueaderos o los estacionamientos. Entonces taparon todo, lo dividieron, empezaron a hacer como calabozos, sin aire acondicionado, sin ventanas, sin nada, porque no tienen ni siquiera la luz del sol les llega. Entonces, esos son los calabozos del helicoide. Las tumbas son el tercer y cuarto subsuelo. Imagínense cómo están sufriendo esos muchachos de que te tengan 1 año, 2 años sin tú mirar nada, ni siquiera una cucaracha caminar. Usted mira ese edificio, yo lo estoy compartiendo ahí, da el pavor, porque saber cuánto dolor, cuánta sangre y cuánta muerte hay en ese edificio y que la inmensa mayoría sea de personas que lo único que reclamaban era libertad y lo único que reclamaban es que el sátrapa ese se fuera del país. Y tú ves el edificio desde lejos y cualquiera dice, pero qué edificación. Y miren en lo que terminó siendo una de las cárceles, la cárcel más horrenda de Venezuela. Porque no creo que haya otra más horrenda que esa, aunque todas deben ser horrendas, pero esa es la peor. Es que en sí ese no es una cárcel, ese es un comando. Es el cuartel del SEBIN. Pero como todo cuartel de cualquier policía, ellos tienen sus calabozos. Lo que pasa es que ellos están utilizando sus calabozos para torturar y también para desaparecer a la gente. Es tanto así que, fíjate, desde el 2011 hasta el 2019 existen un registro extraoficial, no es oficial, es un registro extraoficial de más de 15,000 detenciones. Pero de esos 15,000 detenciones no han liberado ni siquiera 5,000. Entonces, imagínense la cantidad de desaparecidos que tiene la dictadura chavista, madurista. Porque ya en este momento son responsabilidad de este imbécil que ahora con el del canto del pajarito, ahora él es el responsable. Es que uno oye esas historias y tiene que cogerle asco y repugnancia. Ustedes el otro día me preguntaban y yo te decía que yo no puedo pensar Venezuela. O sea, que cuando a mí me mencionan a Chávez y Venezuela, yo inmediatamente adiciono a mi subconsciente a este hombre, a esta bestia. Eso no es un hombre, es una bestia. Aquí estoy poniendo las imágenes del Fuerte Tiuna. Es el Alcabala 3 del Fuerte Tiuna. ¿Qué es el Fuerte Tiuna? ¿Una cárcel? No, esa es la unidad militar más grande de Caracas. La única Pero que hay en Caracas. Ahí también llevan presos, ¿verdad? Sí, ahí yo estuve como militar muy cerca de esa alcabala, que es la Alcabala 3. Ahí atrás de la Alcabala 3 está la escuela de equitación y si uno cruza a mano derecha está la escuela de comunicaciones y la brigada de policía militar, que es donde yo estaba. Y más allá está la comandancia, por lo mínimo, a donde está la bandera de Venezuela, ese es Fuerte Tiuna todavía, porque esos son los monolitos del Paseo de los Próceres. Yeah. De ahí en adelante empieza Fuerte Tiuna. Ahí es muy cerca de los monolitos ahí está la Academia Militar de Venezuela, la Academia de la Guardia Nacional, las escuelas, hay un hospital, le dicen al hospitalito. Sí, mira, aquí está, dice Corinita en Fuerte Tiuna. Bueno, la foto aquí es para hablar de aquello que tú sabes en ese país. Que bueno, yo creo que en otro momento podemos también hablar de la situación actual después de este problema tan fuerte que está viviendo el país, ¿no? Pero bueno, ya eso será tema y vamos por 49 minutos y no te debes pasar de 1 hora. No te preocupes. Inclusive en Fuerte Tiuna han practicado mucho la tortura eléctrica y el submarino, que son nada más y nada menos que llenar un pote de agua y sumergirle la cabeza a las personas dentro para que se ahoguen y cuando ya que lo sacan, que están mojados, le meten corriente. Eso lo practican desde antes bueno, en la famosa Cuarta República. José Luis, para ver qué ibas a hablar tú de las manifestaciones.
No, bueno, que le estaba contando a ustedes que eso para mí es un tema bien sensible porque me trae recuerdos muy tristes de cosas que yo vi. O sea, esto no es que me lo contaron, que vino el vecino del vecino que me lo dijo. Yo las vi. Y también, evidentemente, fui objeto de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me dispararon 3 veces en Venezuela. La primera vez que me dispararon, la Guardia Nacional, por suerte yo utilizaba una máscara completa de policarbonato y la Guardia Nacional me disparó una bomba lacrimógena a la cara. A mí me bombearon la cara, que la cara me hizo así, o sea, lo que yo explicaba la otra vez, que se siente como un latigazo. La segunda vez me dispararon una bomba lacrimógena al pecho y me hicieron un hematoma gigantesco. Yo no tuve fractura de costillas porque Dios es grande. Y la última vez me dieron unos perdigonazos en el pecho y en la barriga, disparados literalmente casi a quemarropa. O sea, entonces yo sí puedo decir que eso que se llamaba la Guardia Nacional Bolivariana, no, para mí era una guardia petroliana, asesina, porque hay que llamar las cosas por su nombre, que hizo muchas cosas. Yo vi, por ejemplo, a un muchacho que, lo recuerdo, se llama Jay, que en su momento, estando con nosotros protestando, lamentablemente se dejó agarrar por la Guardia Nacional y le dispararon en el músculo de la pantorrilla a quemarropa y le abrieron la pantorrilla, el músculo de la pantorrilla como un bistec. O sea, yo lo vi, eso no me lo contaron, lo vi con mis propios ojos. Tengo una amiga que tiene una metra, una canica, no sé cómo se llamará en Cuba, eso con lo que juegan los niñitos que son bolitas de cristal, Idolidia. Sí. La tiene incrustada a 5 milímetros de la femoral en su pierna izquierda, que fue disparada por un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana. O sea, así infinidad de cosas que ocurrieron, desapariciones, personas que lamentablemente sufrieron mucho y perdieron la vida gracias a toda esta gente. O sea, el prontuario delictivo de delitos de lesa humanidad, tanto para Chávez como para Nicolás Maduro, creo que es demasiado extenso. Venezuela no solamente se le pueden achacar a él las personas que perdieron la vida en las protestas, hay que achacarle a las personas que, por ejemplo, están perdiendo la vida por falta de reactivos químicos para tratamientos crónicos de enfermedades terminales. Hablemos de cáncer, hablemos de VIH, hablemos de diabetes. O sea, eso no existe en Venezuela. En Venezuela se pierden vidas gracias a que no existen reactivos para tratamientos que en cualquier otra parte del mundo son comunes. Uh-huh. Todas las personas que fallecen gracias a la delincuencia, eso es una cantidad de personas que hay que sumarle al prontuario de ellos. ¿Por qué pierden las personas la vida en Venezuela? Porque no hay sistema de seguridad que me brinde a mí la tranquilidad de poder circular por ejemplo, en la calle a una hora determinada, porque puede ser objeto de que me roben y si me opongo al robo, me matan. La vida en Venezuela vale menos que una bolsa de comida. Y José Esa Luis, es mi conclusión. Tú, bueno, queríamos hablar hoy, yo quería conversar con ustedes sobre estas 2 últimas décadas que han sido las más horrendas de Venezuela y que coinciden con la llegada del sátrapa Hugo Chávez al poder. En realidad, toda la parte cruel de estos bandidos y a eso se le adiciona, además de las matanzas y de eso, también matar a ese pueblo de hambre, de enfermedades y permitir todo esto. Pero quería preguntarte, finalmente, ¿tú dejas Venezuela a raíz de esas situaciones con las protestas y te vas al exilio? A mí llega un momento, un día me llaman por teléfono una muy buena amiga, me pregunta que si nosotros íbamos ese día a protestar. Y le digo, sí, por supuesto, nosotros vamos. Me dice, ok, no vengas en moto y dile a fulanito, sultanito, menganito, son un montón de personas que íbamos todos en moto. Me dice, no vengan en moto porque de ustedes tiene foto el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Militar, y los están buscando. Porque a usted, la orden que tiene el SEBIN es desaparecerlos. Porque ustedes, como se dice en el buen venezolano, están echando mucha vaina. Y ya Maduro está molesto con ustedes y los quiere desaparecer.
Entonces, sí, palabras muy sabias que me dijo mi cuñada fueron: yo quiero que mis sobrinos conozcan a su padre y que crezcan con un papá. Y eso fue lo que a mí ¿sabes? Me hizo Claro. tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar este horizonte, me voy de aquí, vamos a buscar otro país. Y definitivamente unos pocos no podemos generar un cambio por toda una población que necesita imperiosamente hacerse cargo de su realidad y empezar a luchar por su futuro y por un mejor futuro. Y ese es el mensaje en este caso para todos mis compatriotas. Tienen que tomar el toro por los cachos, por los cuernos, y definitivamente salir a luchar y dar el todo por el todo, porque si no, Venezuela no va a tener futuro en los próximos 50, 100 años. Así de fácil. Así. En realidad es muy duro, es muy triste. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi país ha vivido algo espantoso también. A nosotros nos une el dolor, la sangre y toda la historia, ¿no? En ese sentido, porque yo recuerdo cuando yo era jovencita que los cubanos, cuando conseguían la posibilidad de dejar Cuba, los horizontes eran Venezuela, España, Estados Unidos, México. Esos eran los primeros horizontes. De hecho, bueno, tenía conocidos que tenían familia, que se habían ido a Venezuela, que les iba bien. Y bueno, pues ahora mismo, qué triste que de mi país también las bestias aquellas de Virán, pues hayan colaborado con las bestias en Venezuela para toda esa crueldad. Es una plaga la que hemos tenido que sufrir y por eso yo siento tanto, ¿no? Y por eso me gusta cada vez que puedo, dentro de las posibilidades, pues mantener mis vínculos y mis conversaciones con los venezolanos. No quiere decir que yo no sienta mucha admiración y cariño por los colombianos y por otras partes de América, como ya les decía, Argentina, los nicaragüenses, pero en realidad Venezuela y Cuba pues hemos tenido que pasar por situaciones que son muy duras, muy duras. Bueno, y otra cosa que desde que llegó el chavismo o la revolución bolivariana, quienes están gobernando el país son el famoso cartel de los soles, que es nada más y nada menos que un cartel de narcotraficantes y terroristas que son del 100%, el 99% son militares. El 99% son militares, el 1% son civiles, de los cuales el capo mayor es Diosdado Cabello. Entonces, por ahí solamente con nombrarle Diosdado Cabello ya sabrán cómo son. Ya. Bueno, ya tenemos 58 minutos. Si quieren, sus últimas palabras para despedirnos. No, bueno, yo encantada de que ustedes hayan querido conversar conmigo y mucho más de que toda esta conversación se vaya a publicar en tu canal, Víctor. Yo quiero a los que te siguen a ti en tu canal y que me siguen a mí en mi canal, donde ustedes dos tienen un espacio y allí siempre que quieran, pues tienen su casa, que en este momento, bueno, pues mi canal fue censurado y por una semana no puedo publicar. Así que en estos días, pues estaré por acá con Víctor. Y así que ya el próximo lunes estaré de nuevo en mi canal donde estos dos jóvenes tienen también su casa, pero por ahora pues voy a estar aquí con Víctor. Así que los amigos que siguen a Víctor, solo les pido que sigan a Víctor, que le den like a este video y además que le escriban y le pidan otros temas que ustedes quieran. Yo, de hecho, les voy a pedir a Víctor y a José Luis otros temas, ya después se los voy a decir a ellos. Así que ya con esto me despido, amigos, y muchas gracias por estar aquí en el canal de Víctor y escucharme a mí también. Ya yo me despido, así que hasta la otra. Espero que mañana pasado esté de nuevo por aquí con ustedes. José Luis. Bueno, de verdad que agradecido por la invitación, perdonen los inconvenientes técnicos,
Lo que pasa es que estoy en carretera, estoy manejando, voy rumbo a casa de vuelta, me queda todavía como una hora y media aproximadamente de camino, pero bueno, trato de compartir un poquito mis experiencias, lo que he vivido. El tema de Venezuela es un tema muy sensible para los venezolanos, sobre todo los que vivimos muchas cosas que no son precisamente las más bonitas de ver, pero ojalá algún día podamos tener la dicha, Víctor, y yo, de regresar a nuestro país y ya en unas condiciones absolutamente diferentes a las que hoy persisten y existen, que no nos permiten volver con tranquilidad. Es mi postura, les agradezco a todos por estar aquí, y bueno, vamos a hacer mucha fuerza por Idolía para que el canal de ella regrese pronto y estemos todos por allí de nuevo. Espero que no te hayan dicho o te hayan penalizado, Idolía, por cosas que hemos dicho nosotros en el canal, ¿no? Ojalá que no. Lo pido. No. A los amigos, si quieren, en Rumbles y en mi canal y en mi blog La Frontera Transparente está el video que 2 días después de haber estado publicado me lo censuraron, me lo eliminaron. 2 días después. Allí está en el blog, en La Frontera Transparente, allí está el video y bueno, escuchen el video para que me censuraron, para que ustedes vean hasta dónde llegan las listas negras y la persecución. Es el de Hugo, ¿verdad? El que hiciste con Hugo. Bueno, es el que está con Hugo, con Vilma. Ellos entraron a las 3 de la tarde, el día 2, hablaron brevemente, se fueron, después yo seguí hablando. Es un video donde se habla del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir, a buscar la verdad, a decidir a respetar las constituciones, las leyes del Estado, del país, pero ellos dicen que hablar del derecho, el respeto a decidir sobre nosotros, sus hijos, sobre las leyes y a respetar las constituciones, eso forma parte de una información médica errónea que yo di. Porque parece que en la Constitución de los Estados Unidos parece que bueno, pues forman parte. Pero bueno, vamos a no hablar aquí, no sea que la voz mía también les resulte desagradable y bueno, pues ya tú sabes. Así que ahora sí los dejo, amigos, ya me voy. Bueno, para despedirme, no olviden dar like, suscribirse. Le voy a dejar aquí en la descripción del video mi grupo de Telegram, mi segundo canal, que José Luis, espero que te unas muy pronto a mi segundo canal, que ya abrí otro, por si a la mosca, tú sabes cómo son las cosas. Bueno, hasta mañana, que Dios y la Virgen los bendiga, cuídense.